7, 8. Dos, tres, tres y cuatro. Bueno, entonces la tabla nos quedaría de esa manera, organizada con la frecuencia, la que vamos a ir pasando acá. 1, 2, 6, 7, 8, 3 y 4. Bueno, continuando lo anterior, cuando ya sacamos las frecuencias de los datos, podemos completar la primera columna, que es de marcas de clase. Esta se llama marca de clase. Y para entenderlo, simplemente tendríamos que sumar el dato mayor, que es 27, más el dato menor, que es 28. Bueno, cuando ya tenemos clasificado el número de datos dentro de la frecuencia, podemos completar la primera columna teniendo en cuenta lo que se llama la marca de clase, es lo que aparece acá. Para esto, tomamos en cuenta el límite inferior, que es 27, y el límite superior, que es 28, y ese dato lo dividimos entre 2. Vamos a ver cómo quedaría expreso esto así. Por ejemplo, el primero, la primera marca de clase sería igual a 27, que es el valor inferior, más el valor superior, que es 28, dividido entre 2. Eso nos daría 55 entre 2, y eso da como resultado 27,5. Ahí sería la marca de clase 27,5 para nuestro primer intervalo. Y anotamos ahí 27,5. El segundo sería 28,5. Si hacemos el mismo proceso, 28 más 29, y lo dividimos entre 2, nos debe dar 28,5. Lo mismo con el siguiente, 29 más 30 entre 2 da 29,5. El siguiente, que es 30 más 31, daría 61, y dividido entre 2 daría 30,5. El siguiente daría 31 más 32, 63 entre 2. Eso daría 31,5. El siguiente daría 32 más 33, daría 65 entre 2, daría 32,5. Y el último intervalo, su marca de clase, daría 33 más 34, daría 67 entre 2, daría 33,5. De esta manera hemos llenado la primera. Ya sabemos que aquí se le llama simplemente frecuencia. Frecuencia se simboliza con F. Aquí hallaremos la frecuencia, que le damos el nombre de relativa. La frecuencia relativa. Aquí podemos sacar un total de datos.
sería la suma de los datos, sería el total. Ese total nos daría 9, 16, 16, 8, 24, 27 y 31. Si nos damos cuenta, este valor nos tiene que dar el mismo valor del número de datos. Esa es una manera para comprobarlo. Bien, cuando ya tenemos esto, procedemos a llenar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se calcula dividiendo el valor de cada frecuencia entre el número total de datos. Por ejemplo, 1 y lo dividimos entre el número total de datos, que sería 31. La frecuencia relativa nos daría esto. Podemos disminuir los decimales, podemos trabajar con estos, es suficiente. La segunda frecuencia relativa sería 2, y eso lo tenemos que dividir entre el total de datos, que es 31. Nos daría esto. Vamos enseguida a aplicar, a redondear los datos. Las 3 cifras decimales. A ver si lo aplicamos enseguida todo. Aquí sería 6 se debe dividir entre el número de datos. El número de datos es 31. 31. Eso nos da esto, 0,194. Y borrando los de abajo. El siguiente sería 7 dividido entre el número de datos, que es 31. El siguiente sería 8. Entonces dividimos 8 entre 31 para llenar la columna de la frecuencia relativa. El siguiente dato, que sería 3 entre el número de datos, que es 31. El último dato, que sería 4 dividido entre 31. Hemos llenado la columna que corresponde a la frecuencia relativa. Ahora estaré colocando esos nombres arriba, pero cuando llegue un momento, ya tú debes saber a qué se refiere cada una de ellas. Profe, no veo nada, se me congeló la imagen. ¿Cómo? Se me congeló la imagen, profe, no veo nada. Ya, ahora sí, ahora sí. Bueno, estaba explicando con relación a cómo se llena la columna de la frecuencia relativa. La columna de frecuencia relativa se llena siempre tomando en cuenta la frecuencia que tiene en ese momento, ese intervalo. En este caso es 1, ahí lo vemos, dividido entre el número de datos. ¿Cuántos datos es que tienes de acuerdo al problema? Son 31 temperaturas. Se lo calculas en tu calculadora y eso te dará 0,032. Pues el siguiente dato sería la frecuencia número 2. Hay 2. Ese 2 lo debes dividir entre 31. 2, ahí lo vemos, dividido entre 31. Y ahí nos da 0,065. Es importante que tengan la calculadora para que sepan de dónde salen los resultados. La siguiente frecuencia sería tomar el 6 y dividirlo entre el número de
el número de datos que es 31. De la frecuencia relativa siempre se va a llenar tomando en cuenta el dato que hay de la frecuencia dividido entre el número total de esos datos. Miremos aquí, por ejemplo, en la cuarta hay 7 frecuencias. Naturalmente lo dividimos entre 31, nos tiene que dar este valor que está aquí, 0,226. El siguiente tiene 8, dividido entre 31 me va a dar 0,258. El siguiente, que es 3, entre 31 me va a dar 0,097. Y el último, que tiene 4, esto va a dividirse entre 31 y va a dar 0,129. Y la última columna, que se llama la frecuencia acumulada, como su nombre lo dice, como su nombre realza, es la frecuencia que se va acumulando en cada intervalo. Por ejemplo, la primera siempre es igual a la primera frecuencia, 1. Aquí esta columna se llena sumando esas dos frecuencias que se van acumulando. 1 más 2, ahí daría 3. Esta, que sería la tercera que vamos a llenar, sería sumando 1 más 2, 3, más 6. Eso daría 9. La siguiente se va llenando con la suma de todas. 1 más 2, 3, más 6, 9. Y más 7. 7 más 9 daría 16. Esta se va llenando con la sumatoria de todas. 1 más 2, 3, 6, 9, 16 y 8 daría 24. Daría 24. Más 3, esto daría 27. Y 27 más 4, eso va a dar 31. Y de esta manera ya tenemos nuestra tabla de frecuencias construida. Entonces, ese es el paso que hay que seguir paso a paso en todos estos problemas cuando vayamos a construir tablas de frecuencias. A llevarnos de aquí. A ver si hago una copia para hacerlo directamente allá. Copiar. Me lo llevo al tablero para mirar este segundo ejercicio. ¿Hay alguna pregunta? Pues no, profe. En el segundo ejercicio, el segundo ejemplo, vamos a construir la tabla de frecuencias para ese estudio de 40 mujeres que les están midiendo la temperatura, la estatura. Yo no sé, yo puedo hasta inventar aquí cualquier cosa y nadie sabe si realmente está o no están prestando atención. Primero que todo vamos a sacar variables que conocemos. Número de datos. Número de datos es n. Ahí nos lo están dando enseguida. Número de datos son 40 mujeres. Profe, Tienen no esas hago nada, se me congeló la imagen otra vez. 40 mujeres. Ya. Sí, ahora sí. Tenemos 40 mujeres que se le van a hacer el estudio de las estaturas de ellas en la universidad. Primero, de la información que tenemos, el número de datos. Está fácil porque son 40. Ahí nos lo dicen. En segunda etapa, lo que tenemos que calcular es el rango. Para calcular el rango necesito el valor
máximo y necesito descubrir cuál es el valor mínimo. Miramos la tabla, buscamos cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo. ¿Cuál sería el valor máximo? A ver. Hay que ser objetivo buscando el valor máximo. El valor máximo es 1,81. No sé si estoy equivocado. Sí, profe, el máximo es 1,80, 80. 81. No, 80. No, míralo Nada más acá. hay una, nada más hay una sola que mide 1,80 y es la que está al final, abajo en la última fila, de tercero. No, hay un valor máximo. Míralo, ahí arriba. 1,81. Ese es el máximo. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Sí, hay que tener cuidado. Por eso que le digo, hay que ser objetivo porque cuando vayas a hacer la tabla de frecuencias, un error daña enseguida todo. Ahora buscamos lo contrario, que es el valor mínimo. ¿Cuál sería el valor mínimo? 1,52. Yo detecté 1,50. Míralo bien. Déjeme ver. Ah, sí, 1,50. 1,50. Cuando ya tenemos el valor máximo identificado y lo mismo el Profe, no, valor no, mínimo, no. Hay una más pequeña. ¿cuál? 1,46. Ah, ok. 1,46. 1,46. Parece que uno necesita espacios tranquilos para uno concentrarse cuando uno va a buscar estos problemas de rango. Cuando ya tenemos el valor máximo y el valor mínimo, lo que hacemos es simplemente la fórmula del rango. El rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. El rango. ¿Cuánto vale el valor máximo? 1,81 menos el valor mínimo, 1,46. En la calculadora, restando eso, ¿qué tendríamos? 1,81, restándolo, quedaría 0,35. 0,35. Bien, después de haber buscado el rango, lo que hacemos es buscar el número de intervalos que nos tocaría construir. Recordemos, ese es el K que es el número de intervalos. K que es el número de intervalos. Más o menos nos orienta. No tiene que ser exactamente eso. Y ellos obedecen una fórmula. La fórmula es K igual a 1 más 3,322 logaritmo del número de datos. Es la fórmula que siempre debemos tener en cuenta. Reemplazamos K igual a 1 más 3,322 logaritmo del número de datos. ¿Cuánto es el número de datos? El número de datos aquí, 40. 40 mujeres hay 40 ahí. mujeres. Entonces, vamos a nuestra calculadora y buscamos el logaritmo de 40. Tiene que decir la tecla log. Hay dos teclas, una que es LN, esa no es. Es la que dice LOG. De lo contrario, estaría mal lo que haríamos. Si calculas el logaritmo de 40, eso daría, colócalo entre paréntesis, 1,0
602. Hay otros decimales, pero podemos tomar hasta los 3 primeros decimales. Y me queda eso así. Multiplícolo para destruir el paréntesis. Lo multiplico con el número que está afuera. 3,322 por 1,602. Y eso da como resultado 5,32. Al sumarle 1, eso da aproximadamente 6,321. Y eso lo puedes redondear a 7. Ese sería el K. Ya yo sé con este número cuántos intervalos como mínimo tengo que construir. ¿Cuántos intervalos como mínimo tengo que construir? Eso es para llenar la tabla. 7. Cuando ya yo tengo ese dato, ya yo me doy cuenta que es impar, entonces me conviene. Calculo lo que es la amplitud. La amplitud es igual al rango dividido entre esos 7 datos que obtuvimos ahí. El rango sería, ¿cuánto es que es el valor? 0,35 dividido entre 7. Y eso viene dando, divides allá, 0,35 entre 7. Eso viene dando ¿cuánto? Si no estoy más equivocado, sería 0,05. Esa va a ser la amplitud. Esa es la amplitud con que el ancho del mismo intervalo que vamos a construir. Entonces, nos vamos a traer un momentico. Miro allá para... Eso es un dato importante para orientarnos cómo debe quedar esa tabla al final. Me voy orientando con el ejercicio anterior. Primero, ¿qué fue lo que hicimos en el ejercicio anterior? Sacamos las clases. Exacto. Entonces sacamos allá las clases. Primero sacamos las clases. Después las marcas de clase. Después las frecuencias. Sacamos la frecuencia relativa. Y sacamos la frecuencia acumulada. Para las clases, tienes que tomar siempre el valor mínimo de todos como punto de arranque. El valor mínimo de todo, por eso lo sacamos aquí. A ver, es de 1,81, ¿verdad? Sí. 1,81. Valor máximo. El mínimo, ese. No, ese es el valor máximo. Debe ser el mínimo. El mínimo es 1,46. 1,46. Y mentalmente le tenemos que sumar la anchura. Ya sabemos cuánto es la anchura, que es 0,05. Entonces, 1,46. Solo por eso es importante la calculadora, más 0,05. Eso va a dar 1,51. Quiere decir que el primer intervalo arranca desde el valor 1,46 y debe llegar sin tocar. Por eso es que yo coloco paréntesis. Cuando es paréntesis, no toca el valor. Sin tocar el 1,51. Ajá, sino que está dentro de ese rango. Hasta el 1,50. 50 a 0 algo ya. El siguiente sería 1,51 y le debe sumar 0,05. Exacto.
0,5 daría eso 1,56. Por supuesto, no se toca. El siguiente sería 1,56 y se debe extender a 1,61, creo. Siempre va a ser cerrado, el intervalo cerrado y el abierto. El paréntesis significa que es abierto y el corchete significa que es cerrado. Ya sabe que si es cerrado se incluye, si es abierto no se incluye. El otro sería 1,61 y le sumamos 0,5. Esto daría 66. 1,66. Este es cerrado y este es abierto. Se nos tienen que formar aproximadamente 7, ¿verdad? Sí, Ya 7 veces, llevamos, profe. ya llevamos 4. 1,66. Aquí lo estoy haciendo por la incomodidad de 1,71, tener la profe. tabla. 1,71. El siguiente sería 1,71. 73. 74. No es 76 porque es 0,05. Ah, sí, sí, sí. 76. 1,76. Faltaría 1, ¿verdad? Sí. Aproximadamente. Sería 1,76 más 81. 0,5. Y si notamos cuál es el valor máximo, cae dentro, ¿verdad? Sí. Ese sería el límite superior. Quiere decir que aquí lo cerraríamos enseguida. Ya. Entonces, en este ejercicio nos dieron precisamente las mismas clases que nos daban en K, lo que nos estaban sugiriendo. Bien. La primera columna, por ejemplo, XY, recuerda que se llama marca de clase. La marca de clase es facilito calcular. ¿Cómo lo calculo, profesor? Que sería la pregunta. Sumas en el intervalo el valor inferior, ¿cuál sería? 1,46. Y le sumas el valor superior. ¿Cuánto es? 1, 1,81. no, en ese intervalo. Ah, en 1,51. Exacto. Lo sumas y lo divides entre 2. Y eso da 1, tienes que tener calculadora ya para que sepas de dónde sale el resultado. 1,485. Y así hacemos con todos. En la segunda clase sería, tiene calculadora ya, 1,51 No, bro. más 1,56 entre 2, eso daría ¿qué? 1,535. Tienen que ver de dónde salen los valores, pues después les toca solo. El siguiente, debo sumar 1,56 más 1,61. Aconsejado usar paréntesis dividido entre 2. Sería 1,585. El siguiente. Dime tú el siguiente para ver. ¿Cuánto sería el siguiente? Profe, yo ahora mismo no tengo calculadora porque no la he comprado. Bien. Que la descargara. Pero si hay No tiene. calculadoras de esas universitarias en Google, en Play Store. Si la puedes usar, claro. Ahí ustedes para qué está la tecnología. Me extraña. No, porque yo no sabía que habían calculadoras de esas aquí en Play Store. No sabía. Descárgala. Descárgala porque la idea es que te toca hacer el ejercicio después solo. Y si te toca solo, ¿cómo vas a saber?
¿De dónde salió eso, profe? Esa es la pregunta que va a salir. Descárgalo. Un momento. Calculadora científica mejor, porque en matemáticas van a necesitar una que sea científica. Ya hoy no hay excusa de que no tengo calculadora, ya uno la puede descargar. Ya en la universidad no tengo graficadora. ¿Qué va? Se descarga en una aplicación y listo, se acabó el cuento. Es difícil que te vengas a una clase sin la calculadora, se lo dije en las clases pasadas. Y en estadística más todavía. Ya lo estoy descargando. ¿Cómo se llama la que bajaste? Calculadora científica 82. S Plus Advanced 911, 991 X. Bueno, lo que pasa es que si coges la más avanzada te va a salir un Pro. Significa que después no te deja funcionar hasta que no compres. Hay unas que son gratuitas y son completas. Tienes que mirar de todos modos cuando ya empiece. Hay un periodo de prueba que lo ponen y entonces ese es lo complicado de eso. Unas que dicen gratuita, ahí, magnífico. Niño, Dígame, profe. ese bostezo, Ah, hambre. estoy grabando. Mierda. Ah, profe. Ajá, a hacer la operación, mírala ya. 1,61 más 1,66, súmalo, 1,61. más 1,66, cierra paréntesis, ahorita paréntesis, ¿verdad? Ay, no, espera un momento. En esas sumas hay que hacer siempre eso, que la calculadora entiende, 1,61 más más 1,66, cierra paréntesis, entre 2, entre 2. daría 1,635. 1,635. El siguiente intervalo, 1,66 más Espérese. 1,71 1,66 más 1,71 entre 2. pues entre 2. 1,685. 1,685. El siguiente, estamos ya en el penúltimo, 1,71 más 1,76 entre 2. 1,76 entre 2. Mierda. Mierda, pero un momento que me faltó. Ahora sí. 1,735. 1,735. Y el último intervalo, 1,76 más 1,81, daría ¿cuánto? Entre 2. Claro, siempre entre 2. 1,85. 1,85. Entonces, 1,785. Usted disculpe. a 7,85. Sí. 7,85. Bueno, regresa a la tabla. Los últimos valores son los valores que tú me has dado, ¿ya? Sabes que se suma siempre el inferior más el superior y lo divide entre 2, te tiene que dar este valor. Ahora la frecuencia. Para calcular la frecuencia, tenemos que tener en cuenta, son los datos. Ahí tenemos los datos. Ahí tenemos los datos. Para llenar esa frecuencia tenemos que ver cuántos hay entre cada uno de esos intervalos. A ver si me deja. Espérate un momento.
Y lástima que la vamos a cortar, pegar. No deja ampliar más. Bueno, por ejemplo, tenemos que buscar primero valores entre 1,46 y 1,51. Ayúdate siempre tachando lo que ya has encontrado, ¿verdad? Pues sí. Entre el 1,46 y el 1,51. Ajá, entonces vamos buscando aquí. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Acá tampoco. Nada. Nada. Aquí hay uno. 150. Habría uno. Ya no habría más, porfa. Ya no hay más. ¿No? ¿Y este? ¿Cuál? Ah, el 1,46 sí, serían los dos únicos porque el 1,51 no cuenta, ¿no? ¿Dónde está? Sí, el 1,50. El ¿Dónde está el otro? 1,51. No, no. Ese no cuenta. Entonces habrían ¿cuántos datos? Dos. Dos. Ahora entre el 1,51 y el 1,56. Bueno, este es uno, ¿verdad? Aquí hay uno con 1,54 Sí. en la segunda fila. Acá del otro lado, profe. Aquí hay otro. Ese le decía yo. Ajá. Hay que mirar a ver. Está pasando ya la propaganda. 1,52. Creo que este, ¿verdad? ¿Cuál? 52. Ah, sí. Sí, sí. ¿Cuántos habrían? 2, 2, 4, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? 5. Sí, 5. Entonces tendríamos 5 datos entre 1,51 y 1,56. Ahora entre 1,56, vamos a cambiarle de color para que no se confunda uno. Entre 1,56 1,56 y 1,61. y 1,61. Aquí tienes 1, 2, Arriba hay otro, profe. Arriba 2. del 1,61 en la primera fila. Este era. El 1,59. ¿Van cuántos? 3. Van 3. Ajá. 1,57 acá, profe, en la cuarta. Van 4, ¿verdad? Sí. El 4. 1,50. Acá hay otro 1,57 en la quinta, creo, en la sexta. Este 1,60. 1,59. Este también que se nos está escapando. El 1,60. 1,59. Abajo hay otro. Y el 1,60. No, No, ya. ya creo Sería que. Entonces habrían cuántos? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habrían 8 para este conjunto de datos. Otro color ahí para diferenciarlo. Ahora entre el 1,61. 1,66. En la primera fila hay uno. Ajá. 1, En la segunda hay otro. 2. Mm, En la tercera hay uno. Este. La cuarta, en la cuarta. Al lado hay otro. Ah, En, en la quinta. en la En quinta. la sexta. En la sexta, en la sexta. 3, 6. ¿En Uno dónde? 67. Ah, no, me pasé. No se No, pasa. no, me pasé. 1,74, El 1,68. 1,62 y el Este, 1,65 en la última. este y este. ¿Cuántos datos hay? Pero sí que 2. estoy viendo. Pues. Mm, ya, no hay más. Ahora sí no hay más. Ajá. Y en total darían ¿cuántos? 1, 2, 2, 3, 4, 5. 6, ¿no? Ah, no, Son los, 6, 6. son los rectángulos.
Sí, 6. 6. Bueno, nos tocaría el de 1,66 y 1,71. ¿Cuánto En la sería? primera fila, en la tercera fila hay, en la segunda fila hay 1 y en la tercera hay 2. No, pero este es 173. Por eso, sí, pues sí. Entonces sería en la tercera fila, hay 2. Este, más 2. En la cuarta fila hay 1, el 1,72. No me pasé. Se pasa. En la, 68. Este, ¿verdad? es el 1,67. Y en la última hay otro. El Y en la penúltima hay otro, ¿cuál? el 1,68. A este. ¿Habría en total cuántos ahí? Mm, Son los de colores. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. 6 acá. Uy, todavía faltan 2. Vamos a ver. Entre 1,71 y 1,76. Voy a poner el resaltador ahora. 1,71 y 1,76. Bueno, este, En ¿verdad? la segunda hay 1, profe. Este, este, ¿verdad? Sí, sí, creo que ese. Y el de abajo. En la penúltima hay otro, Y el de abajo. Aquí. en la penúltima, en 1,74. ¿Y cuántos azules habrían? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habrían 6. Y el último serían los que Serían los sobran. últimos que quedan. Ajá. Que habrían 2, 3. 3, Yo veo más. 1, 2, 3, 4. Porque el 1, 5. Porque el 1,81 no se pone. No, sí. Sí Míralo, se pone. míralo. Es el último encerrado. Ya no puede quedar por fuera, ¿ya? Se incluye. Ok, entonces sí, entonces son 7. Porque es que si tú dejas uno por fuera, cuando vayas a hacer el cuadro, no te van a coincidir los valores, ¿ya? Ah, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Última 7. palabra. 7. Entonces, fíjate, ya llenamos la frecuencia, ¿verdad? Ahora lo que tendríamos que llenar, que es más facilito, la frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? Es sacando el total Sumándolos de allá valores. todos. Eso nos tiene que dar 40, si no estamos mal. Pero es ahí, déjame sumarlo acá en la calculadora. Si no nos da 40, porque eso es el número de datos, nos tiene que dar el mismo número de datos. ¿Cuáles son los números para sumarlos todos de una sola vez? 2 más Más. 5 más 8 Ajá. más 18 y más 7. Más 18. Más 18 más qué? Más 7. 40. Exacto. Y recuerda que el problema nos dice que son cuántas mujeres. 40. Entonces estamos bien, vamos bien. Ahora mira cómo se saca la relativa. Tienes el número de la frecuencia en ese intervalo, por ejemplo, el primero es 2, ¿verdad? Sí. Y lo divides entre 40. ¿Te lo hace en la calculadora? 2 entre 40. Da Pero es 0. ahí. 2 entre 40. Ajá. 2 entre 40. 0,05. Esa sería la primera frecuencia relativa. Bien. La segunda, el segundo dato es 5. 5 entre 5 entre qué? 40. 0,125. 0,125. Mira el siguiente dato en la tabla. Míralo para que veas, para que te des cuenta cómo es que se hace. Pero es ahí. ¿Cuál es el siguiente dato? El. Espérese. 40 entre 8. No, al contrario, 8. 8 entre 40. Exacto.
Siempre el de abajo va a ser el mayor ahí cuando vas a sacar la relativa. ¿Oíste? Ok. 8 entre 40. 8 entre 40. 0,2. Dice aquí. 0,2. El siguiente. Mira que se repiten. 6. 6 entre 40. 0,15. Se repite 3 veces el 6, ¿cierto? Entonces Sí. sería 0,15, 0,15 y 0,15. Y el último, 7 entre 40. 0,175. 175. Correcto. Entonces fíjate ya cómo se saca la frecuencia relativa y nos falta llenar la última columna que es más facilita, que consiste en ir acumulando el resultado que obtienes de aquí. ¿Estás mirando dónde está? ¿Estás mirándolo ahí? Sí. Esta columna que es la frecuencia, la vas a ir sumando y vas colocando aquí a la par. El primer dato es 2, siempre va a ser el mismo ahí. El segundo se va llenando con la suma de los dos de aquí. 2 más 5, 2 más 5. 7. 7, entonces ese es el resultado que tú vas a colocar aquí, que es la frecuencia absoluta. Después aquí, ¿cómo se llena? 5 más 2 más 8. 2 más 5 más 8. Sería 17. 17, ¿estás seguro? 2 más 5. 2 7. más 5. Tienes que sumar la de aquí siempre. 2 más 5, 7 más 8, 15, ¿no? Pero ese ya no estoy seguro. 2, 7 más 8. Yendo. Sí, 15. 15. Bueno, ese es el resultado, pero es que se le llama acumulada, porque vas acumulando toda la frecuencia. Ahora, hasta ahí tendrías 15, ¿verdad? Más 6. 15 más 6. 55. ¿Cómo así, señor? No, espérate. 15 más 6. Lo pongo en un negocio usted. 21. Bueno. Te multipliqué. Y las matemáticas son exactas, vea. Bueno, hasta ahí tienes acumulado ¿cuánto? 21. 21. Le sumas ¿qué? Al siguiente, que sería 6. 21 más 6. Daría 21 más 6, 27. 27. Ajá. Hasta aquí tienes acumulado 27 más 6. 27 más 6. 33. 33. Hasta aquí va acumulado 33 más 7. 40. 40. Si te das cuenta, este valor tiene que coincidir con el número de datos. ¿Ya ves? Entonces, acabamos de construir una tabla de frecuencias. Ese es el objetivo. Una de las, voy a colocar 2 ejercicios en los cuales aplica todo este análisis que hemos hecho hasta ahora. Igual estoy compartiendo la grabación. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, entonces ya saben, te voy a mandar por Classroom. Ok, profe. Estamos hablando entonces. Próxima Ok, clase. profe. Ok. Chao. Hasta luego. Hasta luego.